Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo estaba junto a Timoteo cuando escribió esta carta a los santos en Filipos. En su segundo viaje misionero, Pablo llevó a Timoteo a Filipos siendo muy joven y fundaron esta iglesia en Europa. Ver video número 96. Pablo les recuerda que por estar en Cristo, todos ellos son santos. Con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En todas las iglesias cristianas, los dos funcionarios principales son los obispos, pastores o ancianos, y los diáconos. Los primeros se encargan de cuidar a la iglesia y atender las necesidades espirituales, y los segundos de la administración de las cosas materiales. Lo que todo cristiano necesita para vivir triunfante es la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo comenzó su obra al convencernos de pecado, justicia y juicio, y al arrepentirnos y creer en Jesús como nuestro suficiente Salvador, nos selló como propiedad de Dios. Pero su obra final la veremos hasta que Jesucristo regrese con poder y gran gloria y seamos transformados a su imagen. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo amaba de forma especial a los cristianos de Filipos, porque tenían el privilegio no solo de creer el Evangelio, sino de participar con él por medio de sus ofrendas y oraciones. Pablo defendía el verdadero Evangelio de los detractores y confirmaba el Evangelio en los creyentes sinceros. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás. Aunque Pablo estaba en prisión domiciliaria,
esperando ser juzgado por el emperador. Él aprovechaba cada oportunidad para compartir la buena noticia a todo soldado romano. De manera que en todo el pretorio ya era conocida la historia de aquel que murió por los pecadores, y que la única razón por la que Pablo estaba preso era por su gran amor a su Salvador. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Otro resultado de estar preso es que los cristianos tomaron valor para predicar la palabra de Dios en ausencia de Pablo. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Pablo dice que hay dos tipos de predicadores: los que lo hacen de buena voluntad y por amor a Jesús, y los que lo hacen por envidia y contienda. Pero de cualquier manera, él se gozaba, porque Cristo era proclamado. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo esperaba que después de ser juzgado por el emperador, lo dejarían en libertad. El Espíritu Santo le daría las palabras para su defensa, y al igual que en su comparecencia ante el gobernador Félix y Festo, lo declararían inocente. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Pero no le afanaba su liberación. El propósito principal en la vida de Pablo es que Cristo fuera magnificado por medio de su vida, o si así lo permitiera, por medio de su muerte. Y para ti, ¿cuál es el principal propósito de tu vida? Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo había tenido un encuentro personal con Jesucristo, y por medio de las Sagradas Escrituras sabía que en Él estaba la vida eterna. Sin ningún temor a morir, podía decir que si vivía era para servirle a Cristo, y si moría era para vivir con Él. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El deseo de Pablo y sus amigos filipenses se cumplió. Pablo fue juzgado y liberado por el emperador Claudio, y visitó la iglesia de Filipos en el año 57 para el regocijo de ellos. Solamente que os comportéis
como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pablo no quería que los cristianos se dejaran atemorizar por los que se oponen al Evangelio. Él mismo y su amigo Silas habían estado presos en Filipos por predicar el Evangelio, pero Dios envió un fuerte terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Después de esto, el carcelero creyó y se bautizó junto con toda su familia. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. A los que amamos a Cristo, Dios nos concede no únicamente creer en Él, sino también sufrir por amor a Él. Así tendremos el mismo conflicto que Pablo, de permanecer en la tierra para proclamar a Cristo, o de partir para estar con Cristo. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué se dirige Pablo a la iglesia de Filipos como santos? Pregunta número 2. ¿Quién estaba con Pablo al escribir esta carta desde Roma? Pregunta número 3. ¿Quiénes son los líderes principales de las iglesias cristianas? Pregunta número 4. ¿Cuándo se perfeccionará la obra de Dios en la vida de todo cristiano? Pregunta número 5. ¿Por qué amaba Pablo a los filipenses de una manera tan especial? Pregunta número 6. ¿Por qué decía Pablo que sus prisiones habían beneficiado el progreso del Evangelio? Pregunta número 7. ¿Por qué estaba tan seguro Pablo de que lo dejarían en libertad? Pregunta número 8. ¿Cuál era el propósito principal en la vida de Pablo? Pregunta número 9. ¿Cuál es el propósito principal de tu vida? Pregunta número 10. ¿Por qué Pablo no tenía ningún temor a morir, sino que decía que sería ganancia? Pregunta número 11. ¿Qué nos concede Dios a los que amamos a Cristo?
Pregunta número 12. ¿Por qué tendremos entonces el mismo conflicto que Pablo? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.